Hola a todos y hola a todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Verdad de la Mentira. Capítulo número 24. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí con una nueva entrega y además, como siempre os decimos, todos son interesantes. Pues este es, además de interesante, importante, Bueno, de hecho, yo seguramente que haya mucha gente que le resulta que le familiar. resuene. Sí, porque estuvo muy de moda. Bueno, hoy vamos a hacer una nueva entrega de la serie del diccionario consciente y vamos a hablar de la ley de la atracción, la famosa ley de la atracción que puso tan de moda el libro El Secreto. Así es que ya sabes, tal vez sabes algo ya de ella, tal vez no, pero si quieres ver un punto de vista sobre la ley de la atracción, aquí lo vas a escuchar. Quédate con nosotros. En la verdad de la mentira buscamos vivir sin miedo, conscientes y presentes. Bien, Carmen. ¿Cómo podemos contarles de la ley de la atracción para que se entienda? Porque yo sé que hay gente que cuando descubre este libro y cuando escucha hablar de ella, pues quieren usarla casi como una especie de fórmula mágica para tener la vida que quieren. Y después vienen las frustraciones y vienen las expectativas no cumplidas y las desilusiones. Y entonces, al final es como, "Ah, así es que no puede ser tan bonito, no puede ser... En fin. Venga, ¿qué les contamos para que se convierta en Bueno, algo factible? a ver, lo primero que así en algo cotidiano, de manera cotidiana, la ley de la atracción sería algo así como un imán que atrae todo lo que resuena con él. Entonces, ¿pero de qué imán estamos hablando? Pues del pensamiento. Estamos hablando de que esa ley estaría basada en que, como ya lo sabéis, que esto ya también lo hemos hablado nosotros, y muchos seres, muchas personas han hablado largo y tendido sobre el pensamiento y lo que genera. Bien, pues la mente genera pensamientos, los pensamientos se emiten al exterior y se está generando con todo ello pues una energía. Y entonces es desde ahí, desde esa energía, desde donde como ley de atracción somos atraídos y atraemos. Pero así, somos atraídos y atraemos. Como decía Ismael, genera frustración porque si tú haces un decreto o una petición con la mente sin que vaya acompañada de la emoción y que solo sea una idea mental sin la fuerza que le provoca y la materialización que le provocaría la misma energía de pensamiento que de sentimiento. Y entonces, ahí, en esa bifurcación que se produce, en esa disociación, es donde no hemos podido materializar. Porque como ignorábamos que teníamos que unir pensamiento y sentimiento, incluso creíamos que estábamos ya uniendo pensamiento y sentimiento, pero como el miedo nos da tan, perdón, el miedo no, la emoción y el sentimiento nos da tanto miedo, que eso es lo que quería decir, pues desde ahí es de donde se ha provocado más que esa ley de atracción atrayendo aquellos anhelos y deseos que buscábamos, pues más de una frustración. Vamos a conocer más ampliamente, porque incluso os diríamos que tiene que ver con esos 7 principios, leyes universales de los cuales estuvimos hablando y que regían nuestras vidas. Así que nada, Ismael, ordenales el comienzo de los 7 principios. Bueno, de hecho, eh, este vídeo con el que iniciamos el mes de junio, porque bueno, esta sería la primera semana de junio, todos los vídeos de este mes van a tener que ver con eso. Tienen que ver con precisamente las 7 leyes, que fue una de las peticiones que se nos hizo en el grupo de Telegram. Bien, pero antes de llegar a hacer un vídeo exclusivo sobre los 7 principios y cómo se aplican y cómo los podemos ver representados en la realidad, preferimos hablar de algunas cosas concretas relacionadas con ellos, como en este caso la ley de la atracción. Y claro, Carmen dice algo que dice, a ver, ¿qué pasa con cuando descubrimos el secreto y nos empezaban a decir que nuestros pensamientos son como imanes, que decía Carmen, ¿no? Que si tú te concentras de manera muy intensa con tu mente en aquello que quieres, en aquello que deseas, pues tú lo puedes atraer. Porque, claro, de una u otra manera parecía que nos decían eso. Y entonces, pues claro, había mucha gente que desde esa indicación, pues
quiso ponerlo en práctica y resulta que no le funcionaba. ¿Significa que no funciona la ley? ¿Significa que no es así? ¿Significa que en el fondo es un engaño? ¿Significa que no logramos entenderla bien? Y claro, de repente Carmen ha dicho algo que es muy importante. Carmen ha dicho, dice, si no está en la misma frecuencia, unificado, en coherencia, lo que pienso y lo que siento, mi energía, la energía que yo estoy poniendo en desear, en materializar, en atraer a mi vida eso que se supone que quiero, no tiene fuerza. Esto puede parecer extraño, pero en realidad es muy sencillo. Seguro que todos hemos vivido, alguna vez de pequeño hemos visto el típico experimento de la lupa, que de hecho lo nombramos en uno de los otros capítulos. ¿Qué hace la lupa? La lupa concentra los rayos solares en un punto de tal forma que en vez de que ese calor tenga una fuerza X, pues tiene mucha más porque todos confluyen a un punto y por tanto pueden quemar, ¿no? Y todos hemos visto cómo con la lupa tú pones así y entonces los rayos pasan a través de la lupa, se concentran en un punto y puede llegar a quemar una hoja. O sea, podrías iniciar incluso encender un fuego. ¿Por qué? Porque lo que antes estaba disperso se concentra. Pues con la energía es exactamente lo mismo. Si yo pienso una cosa y siento otra, significa que mi energía no está unificada, en coherencia, unida en la misma dirección. Significa que mi pensamiento va por un lado y mi emoción va por otro. Y entonces no tiene la suficiente fuerza para que eso que yo estoy pensando efectivamente entre en mi vida. Vale. Y uno podría decir, pero vamos a ver, por ejemplo, típico, la lotería. Joder, porque es que pareciera que es como una de las cosas que más ¿Qué más se recurrente, anhela? que me toque la lotería. Y claro, no falta el listillo que dice, sí, pero si no juegas, bueno, jugando. Y no toca, y no toca, y no toca. Bien, acordaos que en todo esto no podemos olvidar que desde el principio vimos que hay una parte muy grande nuestra que desconocemos. Es decir, ¿os acordáis que hablábamos? Vivimos desde ese ser exterior y ese ser exterior tiene dos lados, uno A y uno B. Un lado A superficial, como la punta del iceberg, y un lado B más profundo, más oculto, que desconocemos. ¿Qué pasa? ¿Que solo hay pensamientos y sentimientos en el lado A más externo? No. También hay pensamientos y sentimientos en el lado B más profundo. Y yo no sé que los estoy teniendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, conscientemente, es decir, desde la parte que conozco de mí, yo quiero que me toque la lotería. Lo pienso. Y probablemente estoy convencido que lo quiero. No, no, si yo lo siento, yo siento que quiero, porque además me imagino, como me han dicho que tengo que visualizar, me imagino lo que voy a hacer con el dinero y me imagino viajando, o me imagino comprándome un coche, o me imagino comprándome una casa, o me imagino regalándole a mis padres no sé qué, o me imagino regalándole a mi pareja no sé cuánto, o me imagino regalándole a mis hijos no sé qué y lo feliz que voy a ser, etcétera. ¿Eso es verdad? Es verdad. Pero ¿qué pasa? Que si hay toda otra parte oculta, B, que desconozco, desde donde también estoy generando pensamientos y sentimientos y por tanto energía, pues va a resultar que entre la parte A que conozco y la parte B que desconozco también se está produciendo una lucha, un choque, una disipación de la energía. Es decir, no estoy 100% unificado y en coherencia. Y tal vez en ese lado B pues siento una carencia muy grande, siento que nunca voy a levantar cabeza, siento que mi vida me siento a lo mejor pringado porque mucho esfuerzo, muchas cosas, pero no estoy logrando lo que me gustaría lograr. Es decir, hay otra serie de sentimientos y otra serie de creencias acumuladas que además tienen más peso que las creencias y el sentimiento que está más en el exterior. Incluyendo el miedo a que no se produzca, que también estás ahí creando ese miedo. Incluyendo el miedo a que si no me toca la lotería, toda esa sensación interna que tengo no se va a resolver. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado, si yo fuera como una fuente de energía, que lo somos, por un lado hay una parte de mí que está generando una energía de lotería, abundancia, dinero. Pero por otro lado, hay otra parte de mí
más grande que desconozco, que también está generando energía. ¿Cuál? La contraria. Pesimismo, miedo, carencia, escasez, sentirme poca cosa, sentirme fracasado. Y entonces ambas son como si fueran bombillas que se están encendiendo, solo que la que está oculta luce mucho más que la que está fuera. ¿Y cuál es el resultado de mi atracción? Pues más de la que más luce, que es lo que no quiero. Entonces, la pregunta con esto que podríamos hacernos, ¿qué es? ¿Pero funciona o no funciona la ley de la atracción? ¿Qué le dirías, Carmen? Que sí que funciona. Ahora, funciona, pero lo primero que tienes que trabajar es lo que os está diciendo Ismael. Vosotros, nosotros y todos. Buscar esa coherencia en nuestras vidas. Y por eso es lo que hemos estado trasladando, que busquemos esa coherencia, que busquemos unidad. Porque claro, si no estás fusionado y generalmente no lo estamos, porque nos sentimos en dicotomía constante, no solo nosotros, sino lo que nos rodea, el entorno que nos rodea, pues claro, y el entorno que nos rodea, ¿qué es energía? ¿Y qué tiene la energía? Ahora ya que lo vemos hoy con más claridad, pues un imán. ¿Y qué pasa con ese imán? Pues que si tú pesa mucho más, porque en el fondo de lo que ha hablado Ismael, ¿qué es? Pues las 7 leyes. Ahora, hace un momento, acaba de hablar de la polaridad. Hay dos polaridades en ti, una que apuesta que sí, otra que apuesta que no. A su vez, esas dos polaridades se hacen en correspondencia con el ritmo. Entonces, el ritmo que llevan es el peso que les das. Entonces, ¿qué hay? Pues un desequilibrio. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la lotería pasa por tus narices, pero no llega a materializarse. Así es. Que a su vez la materialización tiene que ver con el último principio, que es el principio de generación. O sea, fijaros, esta ley de atracción lo que lleva con ella, Claro, implícito. claro, pero hay uno de ellos, porque los 7 tienen que ver, pero hay uno de ellos que es muy específico, que tiene que ver con la ley de la atracción, que es el principio de correspondencia. A ver, ¿sabéis por qué funciona la ley de la atracción inevitablemente? Es más, está funcionando en este momento en vuestras vidas y en las nuestras. Siempre está funcionando, siempre. Pues funciona porque lo que está en tu vida, en tu experiencia de vida, está en correspondencia y en resonancia con lo que hay dentro de ti. Es decir, ¿os acordáis que decíamos? La ley de correspondencia, el principio de correspondencia dice que como es adentro es afuera y como es afuera es adentro y como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Es decir, tú no puedes sentirte abundante interiormente y que lo que rodea tu vida sea de escasez. No es sostenible. No es sostenible. ¿Por qué? Porque todo en nuestra vida está en correspondencia, está en sintonía, está en resonancia. Y uno podría decir, pues vaya tela. No, es la oportunidad que tenemos de darnos cuenta cuál es nuestro estado de vibración interno que desconocemos. Porque no es que esté ahí para fastidiarte la vida, no, está ahí para que aprendiendo a leer las señales de la vida, aprendiendo a leer a lo que me rodea, a lo que está en relación directa conmigo, yo pueda descubrir la verdad que hasta ahora no he descubierto y que desde ahí yo pueda cambiar mi experiencia de vida. Porque ¿qué pasa? Que si yo creo que me siento muy abundante, pero resulta que en mi vida lo que hay es escasez, pues va a ser que me estoy engañando. Porque la ley de la atracción, entendida como correspondencia, funciona siempre. Es como el ejemplo que os dimos en un momento. Si tú tocas una guitarra, la quinta cuerda, y cerca hay otra guitarra que no la está tocando nadie, la quinta cuerda, por estar en resonancia, va a vibrar sola. No va a vibrar ni la tercera, ni la sexta, ni la segunda, ni la cuarta, ni la primera. No, va a vibrar la quinta. ¿Por qué? Porque están en la misma tonalidad, están en la misma frecuencia, en la misma sintonía. Pues lo mismo ocurre en nuestra vida. Pero como Carmen ha dicho, tenemos tanto miedo a lo que pasa dentro de nosotros, a ese sentir, somos tan desconocidos de nosotros mismos que en realidad no sabemos cuál es nuestra sintonía, en qué frecuencia estamos vibrando. Y ahí es donde opera la ley de la atracción para mostrarnos cuál es esa frecuencia. ¿Cómo? Miro a mi alrededor, miro lo que predomina en mi vida y me da una pista. Así es, pero fijaros, mientras estaba hablando Ismael, yo estoy pensando,
que mi mayor anhelo desde hace muchísimos años, cuando empecé a descubrir todo esto, era transmitir esta información. Porque claro, Ismael dice, tienes que darte cuenta, o estamos hablando los dos, ¿no? Tienes que darte cuenta en dónde estás. Sí, tienes que darte cuenta si tú conoces esto. Si no Claro. conoces, si no tienes esta información, ¿tú cómo vas a preguntarte nada? Es que lo que menos imaginas es que es algo que puedes arreglar tú, que aquí es donde está Eso lo es. milagroso, lo maravilloso, que lo puedes arreglar tú, Ujú. de verdad, en tu vida. No, arreglar la vida de los demás, esto no, no, bueno, no. Voy a decir no sí, no sí. De momento voy a decir no Eso sí. es. Ahora Eso lo que nos ocupa es nosotros mismos, ¿no? Entonces lo que quiero deciros es que si no tienes esta información, ¿tú cómo vas a contrastar? ¿Tú cómo vas a saber es. que estás contrastando y que estás siendo víctima de tus propios pensamientos, de tu propia energía? Y que, si es que no sabes nada, si es que no tienes idea. Claro, efectivamente, Carmen. Tú lo has dicho, por eso lo estamos diciendo. Ese es el objetivo, por eso este programa, por eso el programa de hoy. ¿Por qué? Sí funciona. De hecho, nunca deja de funcionar, pero no como creíamos. Es decir, no es para cambiar mi vida respecto de una ilusión o una fantasía. No. Si esa ilusión o esa fantasía no está en tu vida todavía, es señal de que tu frecuencia, tu estado interno que desconoces, no es porque lo estés haciendo adrede, ni siquiera sabes de dónde está ocurriendo. Pero es la prueba de que no estás en esa frecuencia. Porque si estuvieras en esa frecuencia, significa que estaría presente en tu vida. Por eso muchas veces, y se ha explicado cuántas veces, la gente que le toca la lotería, ¿por qué creéis que el 90% de las personas que les toca la lotería, pasado un tiempo que suele ser una media entre 5 y 10 años, han perdido todo y son más pobres que antes de que les tocara la lotería? ¿Sabéis por qué? Porque como su frecuencia, su estado interno, su conciencia no es abundante, no, no logran gestionar la abundancia que les llega de golpe, no saben gestionarla, no logran gestionarla de manera adecuada. Y por tanto es como que se le fuera entre los dedos de las manos sin saber muy bien cómo, sin saber siquiera darse, porque no es que lo estén haciendo adrede, no podemos pensar, no, no, es que no tienen formación, es que también no tienen formación financiera, no tienen formación básica de cómo funciona el dinero, no tiene, que sí, que todo eso sí, pero va más allá de eso. Tiene que ver también con nuestra vibración, nuestro estado interno, nuestro estado de conciencia. Entonces, ¿queremos usar la ley de la atracción a nuestro favor? Bueno, tenemos que empezar a dar por hecho que ya está en nuestra vida, ya está funcionando. ¿Cómo? Sí. No lo sabemos porque vivíamos No, inconscientes. no, pero puedes ir descubriendo a través de lo que te está diciendo Ismael, puedes ir descubriendo en qué momento tú has deseado algo y has acabado atrayendo justo lo que no querías, pero por eso, por el temor o incluso cosas nefastas que no las querías y has visto que has acabado trayéndolas. Eso es lo que os estamos diciendo, Eso es. que lo Entonces, hemos estado haciendo siempre. en vez de enfadarte porque funciona o no funciona, abre tu mente, abre tus ojos, observa, acordaos lo que siempre desde el principio hemos hecho, activa al observador, esa conciencia que es capaz de observar sin enjuiciar, observa tu realidad, observa tu existencia y empieza a darte cuenta que si la ley de la atracción está funcionando siempre, yo puedo usarla a mi favor. ¿Cómo? Averiguando qué puede haber dentro mío que desconozco, qué es lo que me está mostrando, lo que me rodea, que tiene vinculación conmigo. Y entonces estoy dándole uso a la ley de la atracción. Estoy dándole uso a mi favor, descubriendo lo que tiene para mostrarme. Y como dice Ismael, el estado de conciencia tiene que ver con tu sistema de creencias. Y entonces, tu sistema de creencias sería la causa y después el efecto, dependiendo de donde tú te encuentres. Si tú te encuentras en una idea mental de abundancia, que lo ha dicho también Ismael, pues tú, como efecto, vas a traer abundancia. Pero como a priori no tenías eso, sino lo que tenías era una carencia, pues cuando llega ese dinero a tu vida, pero no está fijada, la creencia no está corregida, pues entonces al poco tiempo puede Se va. desaparecer ese Claro. dinero. De hecho, por eso funcionaba, por eso costaba tanto, como nos explicaba la ley de la atracción. Porque en el fondo
nos decían, no, mira, sea lo que sea que tú quieras, tú piénsalo y deséalo de tal forma que sea inevitable que llegue a tu vida. Es más, aunque no esté todavía en tu vida, piensa que es simplemente porque todavía no se ha materializado, pero ya está en tu vida. Entonces tú da las gracias y siéntete agradecido porque ya está en tu vida aunque no lo puedas ver. Pero claro, ¿todo esto es cierto? Claro que es cierto. Sí, sí. Y los pasos eran los correctos. Pero si resulta que Solo, hay una parte interna tuya que en donde estás pensando y sintiendo lo contrario, o un miedo tremendo a sentir, entonces lo que estás haciendo es solo pensar. Sientes, pero en una escala vibratoria muy bajita, no hace suficiente fuerza como para materializar algo. claro, Claro que sentimos, por supuesto. mm, No, y esto lo digo por Ismael. claro, lo que pasa es que mientras no tengamos la certeza de que nuestro lado A y nuestro lado B están fusionados, no podemos tener la certeza de que no hay sentimientos contradictorios y creencias contradictorias dentro de nosotros. Y por tanto, aunque estemos haciendo el proceso tal cual dice la ley, que es piensa, siente y agradece, pues yo no sé si también hay más otras creencias y otros sentimientos internos que desconozco que, y que son más fuertes, porque normalmente los que están ocultos, llevamos tanto tiempo dentro de nosotros ocultos que tienen mucha fuerza, hoy tienen mucha fuerza, pues resulta que no sé que hay una parte de mí que está jugando en contra mío, en ese sentido. Entonces, pues nada, para eso está la ley de la atracción, para mostrarme en qué estoy vibrando, cuál es mi frecuencia, qué predomina más en mí, y así usarla a mi favor. Exacto. En realidad hemos hecho un pequeño recorrido por esos 7 principios o las 7 leyes universales. Hemos hecho un pequeño recorrido solo con la ley de atracción. Entonces, de verdad que lo más importante era lo que siempre decimos, conocernos a nosotros mismos, conocer de verdad, en verdad, dónde estamos, pensando y sintiendo. ¿Piensas lo mismo que sientes o no? ¿Has perdido el miedo a sentir o todavía te da miedo que ese sentimiento te movilice hasta el extremo en que vibres en pánico, por ejemplo? ¿Qué cosas te asustan? Entonces, eso es la ley de atracción. Averiguar dónde te hallas y que estén en consonancia, en resonancia, pensamiento y sentimiento, en unión. Sí, porque así efectivamente no acabarás atrayendo lo que no quieres, que es lo que ha pasado hasta ahora y por eso nos fastidiaba tanto. Entonces, bueno, que eso es así, no pasa nada, porque ahora tienes una información que te permite darte cuenta, te permite observar y darte cuenta. Y gracias a que te das cuenta, puedes hacer ese proceso de autoconocimiento que está diciendo Carmen. Y puedes descubrir toda esa parte que está dentro y que no sabías. Y por tanto, empezar a gestionarla. ¿Para qué? Para que lo siguiente que atraigas, es decir, que entre en contacto directo con tu existencia, contigo, pues efectivamente demuestra, sea la prueba de que algo en ti internamente ha cambiado. Y, y de esa manera, créeme, que a lo mejor no te habrá tocado la lotería, pero que no es menor que eso pueda pasar, porque eso significa bajar el nivel de lucha interna, el nivel de sufrimiento, el nivel de culpa, tantos niveles de cosas que hay dentro nuestro y que no somos capaces de gestionar porque no los conocemos. Así que nada, bueno, hasta aquí este capítulo sobre la ley de la atracción. La semana que viene vamos a hablar de la manipulación, cómo podemos detectarla, cómo se da, cómo salir de esa manipulación, que también Tiene tiene que mucho que ver ver con con esto. esto, que lo sepáis. Eso es. Y la siguiente vamos a hacer un monográfico, un capítulo donde vamos a recorrer uno después de otro y cómo se relacionan los 7 principios o las 7 leyes universales que rigen la energía. Que Carmen ha hecho un pequeño esbozo hoy, pero ahí lo vamos a profundizar un Ampliar un poquito poquito más. más. Ya las mentes se van abriendo Eso a es. concebir ideas nuevas, que es lo Ujú. que estamos queriendo, ¿no? Tener una vida, si no, de paz y de aceptación, Así que es. va a redundar en la salud, sí o sí, porque Seguro. salud ya somos. Así que vamos a ver. Bueno, pues nada, oye, Hasta la gracias por próxima. estar ahí como siempre. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.